Hola a todos. Bueno, en este ejercicio nos piden estudiar las características de una función a partir de su gráfica, que está aquí. Lo primero que he hecho yo ha sido, como aquí venía este 1 escrito, pues etiquetar los valores del eje X y los del eje Y bien etiquetados para que veáis más o menos los valores y no perdamos tiempo. Bien, el dominio de la función, que se escribe así, este es el símbolo que he abreviado el dominio, son los valores que puede tomar la variable sobre el eje X, es decir, la variable independiente. La X, si os dais cuenta, existe función para X igual a menos 6 porque aquí hay un tapón. Existe función para X igual a 6 porque hay un tapón. También para 3 porque aquí hay un agujero pero aquí hay un tapón. Y aquí también. Es decir, todos los valores de X para los cuales existe la línea roja sería el dominio. Otra forma de verlo es que imaginaros que es un hierro. Eso, un hierro rojo. Y aquí hay un agujerito, aquí hay un tapón, un agujerito, un tapón. Y ponemos aquí el sol. Si proyectase el sol los rayos perpendiculares, a que proyectaría una sombra sobre el eje X. ¿Os dais cuenta que sombrearía todo esto? Esto sería una sombra. Esa sombra que se produce sería el dominio. El sol puede salir bien de arriba o bien de abajo, pero en este caso no hay valores negativos. El dominio va a ir desde el menos 6 cerrado hasta el 6 cerrado. El recorrido es más o menos lo mismo. Son los valores de Y para los cuales existe la línea roja. Si os dais cuenta, la Y puede valer 1 aquí y también puede valer 5. Imaginaros que sale el sol de aquí y también sale de aquí. Y choca aquí en una pared que es el eje Y, a que produciría esta sombra. ¿Os dais cuenta que todo esto estaría sombreado? El recorrido de la función sería desde el 1 cerrado, porque esto, si os dais cuenta, es un tapón y este tapón también producirían sombra. Desde el 1 cerrado, sigo hasta el 5 cerrado. Ahora vamos a estudiar o completar la tabla de valores a partir de la gráfica. Bien, el menos 6, busco el menos 6. Si me hubieran dicho, por ejemplo, el menos 7, yo busco la gráfica y no la encuentro, entonces no existe imagen del menos 7. Pero el menos 6 sí choca, porque aquí hay un tapón. ¿Os dais cuenta que aquí toca? Cuando el menos 6 toca aquí, luego se rebota de forma perpendicular sobre el eje Y. Este valor, ese 5, es la imagen del menos 6 cuando choca por la función. 5 es la imagen del menos 6 por la función Y igual a f de x. Bien, pues sería 5. Vamos a buscar ahora un valor de x, porque la variable independiente es la x y la variable dependiente es la y. Vamos a buscar un valor de x para que la y vale 2. Me vengo a la y que valga 2. Y choco en la gráfica, fijaros, aquí puedo chocar. ¿Os dais cuenta que puedo chocar? Y aquí también. Me valdría el menos 5 o el menos 2. Voy a coger el primero. Como la gráfica se lee de izquierda a derecha, voy a coger la x que valga menos 5. Ahora, si la x vale menos 3, ¿cuánto vale la y? Me vengo aquí y veo que aquí hay un tapón y aquí un agujero. Realmente choca con el tapón, por eso está rojo, está coloreado. Entonces, si choca aquí y vengo hacia acá, tengo que vale 1. Ahora, vamos a buscar la imagen del 0. El 0 choca aquí. ¿Os dais cuenta que choca ahí? Pues el 0 valdrá, aquí hay un 3. La imagen del 0 por la función es 3. El 2 choca aquí. Y luego va perpendicular aquí, al 2. El 2 va al 2. Y el 6 va al 5. Si os dais cuenta, perdón, cuando la y vale 6, ¿cuándo vale la y 6? A ver, porque aquí está el 6 abajo. No, me he equivocado, no era en la x, es en la y. Si la y vale 6, vamos a ver, la y vale 6, aquí no encuentra la gráfica, aquí tampoco encuentra la gráfica. Es decir, que ese valor no existe. Ese símbolo significa no existe. El 6 no está en el recorrido. Este valor me lo han puesto para confundirme. Pero menos mal que me he dado cuenta. Bien, ahora vamos a estudiar la continuidad de la función. En un ejemplo anterior habéis visto que era una gráfica continua. Ahora, si os dais cuenta, yo al dibujar la gráfica, cuando x vale menos 3, tengo que producir una discontinuidad, un salto finito. Luego sigo dibujando la gráfica y cuando la x vale 3, también tengo otra discontinuidad, otro salto finito. Eso se escribe en matemáticas así. La función f presenta y siempre se analiza sobre el eje x, porque las características de la función siempre están referidas a su dominio. F presenta en
x igual a menos 3 y en x igual a 3, fijaros en ese valor y en este valor, discontinuidades inevitables de salto finito. Con que me digáis que son discontinuas ya valdría. En los demás puntos del dominio, en todos los infinitos puntos del dominio menos 6, 6, es continua excepto en estos dos. El dominio de continuidad sería todo eso quitándole esos dos puntos. Ahora vamos a estudiar otra característica de la función que es la simetría. Existen dos tipos de simetría. La simetría par, que pues imaginaros que yo tengo una gráfica así. Y la simetría impar, que es una gráfica de este estilo. Ya veréis que esta es y igual a x cuadrado y esta es y igual a x cubo. Por eso se le dice par o impar. Mirad, si yo esta gráfica la doblase por ese eje, ¿a qué esta rama solo aparía con esa rama? Es decir, es una simetría, la simetría par respecto del eje y. Ahora, esta simetría que se llama impar sería, imaginaros que doblamos el folio por ese eje y luego lo volvemos a doblar por ese eje. ¿A que esos dos ejes se cortan en ese punto? Pues todos los puntos de la gráfica son simétricos respecto del origen. Es decir, la simetría par es respecto el eje y la simetría impar es respecto al origen. El origen es el punto de coordenadas 0, 0. Y ya sabéis que si yo doblase por aquí y por aquí, al final esto solaparía. Y si os dais cuenta, este punto y este punto y este punto son simétricos, están a la misma distancia del origen. Bueno, esto es la explicación teórica. Ahora vamos a hacer el ejercicio que se nos pide. ¿Qué tipo de simetría creéis que hay en esta gráfica? ¿Par o impar? Evidentemente es par. Si yo doblo el folio por ese eje, a que este trocito chocaría este trocito, todo chocaría. Pues eso se escribiría así. La función f presenta simetría par. Y explicamos que es respecto al eje de ordenadas, que es el eje y. Ahora vamos a estudiar la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento. Esto es una de las cosas que hay que saber. Siempre los intervalos donde la función sean crecientes o decrecientes hay que buscarlos dentro del dominio, es decir, mirarlo en el eje X. Hay que mirar muy bien la gráfica. ¿Os dais cuenta que empezamos desde menos 6 hasta menos 4 y aquí es decreciente? Pues eso se escribe así. F es decreciente y los intervalos donde es decreciente o creciente siempre serán abiertos. Desde menos 6 hasta menos 4 empieza a decrecer. Ahora, si os dais cuenta, desde menos 4 hasta menos 3, desde menos 4 hasta menos 3 aquí, la función crece. Pues eso se escribe en matemáticas con esta flecha para arriba. F es creciente desde menos 4 hasta menos 3. Sigo analizando. Desde menos 3 hasta 0, ¿os dais cuenta que la gráfica sube? Pues es otro intervalo de crecimiento. Ahí está, es creciente. Aquí la gráfica es creciente. Pues lo ponemos aquí, que f era creciente en menos 4 menos 3, o bien unión el menos 3, 0. Esta u de unión significa que es aquí o aquí. Seguimos estudiando. ¿Os acordáis que estamos aquí en la x igual a 0? Desde que la x vale 0 hasta que la x vale 3, la gráfica baja. Es decir, la función es decreciente y por eso lo pongo arriba, que había puesto este símbolo que era decreciente. Ahora, seguimos. Estamos aquí. Desde 3 hasta 4, desde que la x vale 3 hasta 4, ¿os dais cuenta que sigue siendo decreciente? Pues lo pongo aquí. Unión desde 3 hasta 4. Ahora seguimos. ¿Qué pasa desde 4 a 6? Pues desde 4 a 6, la función, desde que la x vale 4 hasta que la x vale 6 abierto, la función es creciente. Voy a repasarlo. Desde menos 6 a menos 4, decreciente. De menos 4 a menos 3, creciente. Luego de menos 3 a 0, creciente. Luego de 0 a 3, decreciente. Luego desde 3 hasta 4,
decreciente y desde 4 hasta 6 lo es creciente. Bueno, ahora voy a explicar lo que son los extremos, los máximos y mínimos de una función. Bien, a que todos sabéis que cualquier persona que es padre antes ha sido hijo. Pues existen dos tipos de extremos, pero unos pueden ser de los dos tipos. Vamos a verlos bien despacito. El primer tipo son los extremos relativos o locales. Y el segundo tipo serían los extremos absolutos o globales. El primer estudio que se hace de los extremos, es decir, de los máximos y los mínimos, es de forma local, o sea, son relativos. Mirad cómo lo voy a hacer. Imaginaros que me voy a la gráfica y estudio de forma local lo que va pasando. Os dais cuenta que en este punto pasa algo, pero no lo voy a estudiar de forma global. Voy a estudiarlo en los alrededores de la X de ese punto. ¿Os dais cuenta que ahí es un máximo? Cuando yo restringo a ese trocito, significa que es relativo. En un trocito, en un intervalo que rodea a la X que vale que es menos 6, ahí es un punto máximo. Entonces, primero vamos a poner aquí máximos relativos y los mínimos relativos. El primer máximo que me encuentro es relativo. Este puntito, ¿lo veis? Lo voy a poner aquí, que se vea que es un máximo relativo. Pues ya está, aquí lo voy a poner M minúscula de máximo, perdón, M mayúscula de máximo y le voy a poner la R de relativo, ¿de acuerdo? Y es el punto de coordenadas menos 6, 5, ¿lo veis? Pues venga, lo escribo aquí, menos 6, 5. Vamos a seguir estudiando. Si os dais cuenta, aquí pasa algo en ese puntito de la gráfica. ¿Os dais cuenta que ahí hay un mínimo? En ese punto de coordenadas menos 4, 1. Mirad la gráfica, ahí la veis. Y lo estoy mirando de forma local, en los alrededores de X que vale menos 4. Es decir, el punto de coordenadas menos 4, 1 es un mínimo relativo. Vamos a seguir estudiando la gráfica. Un caso más difícil es lo que pasa en los alrededores del menos 3. Ahí lo veis. Imaginaros que tenéis esa situación. ¿Dónde está el máximo o el mínimo? A ver, arriba hay un agujerito. ¿A que no se llega a tocar el agujerito? Eso significa que no se alcanza el máximo. Por eso no podemos decir que ahí haya un máximo relativo ahí arriba. Pero abajo sí hay un tapón, hay un punto que es el más pequeño. Ahí sí se alcanza el mínimo. En el punto de coordenadas menos 3, 1, podemos decir que hay un mínimo relativo. Voy a ponerlo aquí entre punto y coma. Seguimos. En el punto de coordenadas, aquí, y que lo veis poniendo, se pone M minúscula de mínimo y aquí R minúscula de relativo. Ahora, este puntito hemos dicho que es otro mínimo relativo. Ahora, este punto, ¿veis este punto de aquí arriba? Ese punto es un máximo y es relativo. No voy a estar todo el rato haciendo esto de las manos, pero ya lo veis, ¿no? Es un máximo relativo. Pues vengo aquí y lo escribo. El punto de coordenadas 0, 3. Seguimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo mismo de antes. Abajo hay un tapón y arriba hay un agujero. Entonces se alcanza abajo, pero arriba no se llega a tocar. Es decir, el punto de coordenadas 3, 1 es otro mínimo relativo. Lo pongo en la gráfica y lo pongo aquí. El 3, 1. Seguimos estudiando. Este puntito de aquí, ¿lo veis este puntito de aquí? Este puntito que hay ahí en la gráfica, eso es otro mínimo relativo. Lo pongo aquí. Otro mínimo relativo sería el punto de coordenadas 4, 1. Bien, y por último, el último punto, el de aquí, el 6, 5. ¿Dais cuenta que es otro máximo relativo? Pues lo pongo aquí. 6, 5. Este sería el estudio de los extremos relativos, máximos relativos y mínimos relativos. Voy a ponerle aquí otra vez la M y la R. Bien, una vez ya hemos estudiado todos los máximos y los mínimos relativos, ahora se estudian los que son absolutos o globales. Es más usual la palabra absoluto. Bien, ahora quiero no que miréis localmente como hacía antes
trocitos de la gráfica, no, si la gráfica globalmente, a que hay un punto de la y que es el más grande de todos. ¿Os dais cuenta que lo más grande que puede valer la y es 5? Ese 5, este punto de aquí y este punto de aquí, aparte de ser máximos relativos, son también absolutos. Y voy a ponerle aquí otra A. Es decir, estos que eran este de aquí y este de aquí, aparte de ser relativos, son absolutos. Vamos a poner los máximos absolutos aquí. Máximos absolutos. Serían los puntos más altos de la gráfica globalmente, si la miramos globalmente. El menos 6, 5 y el 6, 5. Ahora, de los 1, 2, 3 y 4 mínimos relativos, ¿os dais cuenta que aparte son los puntos más pequeños que hay en la gráfica? Es decir, todos los que eran mínimos relativos luego fueron mínimos absolutos. Por eso os dije antes de que antes de ser padre uno es hijo. Todos los máximos absolutos antes lo eran relativos. Pues venga, los apunto. Los mínimos absolutos son, y los recopio todos, menos 4, 1, menos 3, 1, 3, 1. Y por último, el 4, 1. Sé que esto es escribir mucho, se podría haber hecho también en la gráfica. Añadí aquí A, aquí A, aquí A y aquí A. Pues os dais cuenta que este de aquí era un máximo relativo, pero no era un máximo absoluto.